montón de verdades que te has dicho, pero que no eres capaz de reconocer. Hay temas que te están pesando no porque hayas hecho nada malo ni porque la conciencia te esté matando, sino porque tienes verdades ocultas y certezas que no quieres reconocer. Ya pasaste por mucho sufrimiento, ya pasaste por mucho dolor, ya pasaste por unos momentos realmente difíciles y de dientes para afuera le has dicho a todo el mundo que no quieres repetir la historia. Pero la verdad es que los anhelos de tu corazón parecen ir completamente en contra de lo que estás diciendo y te llegó el momento de reconocerte. Ese reconocimiento no va a ser sencillo, profe Carlos Cuentas, porque con este bendito Plutón directo que nos va a acompañar hasta el 7 de mayo del próximo año, van a salir a la luz esas verdades incómodas que no nos queremos decir, pero que van a marcar este tiempo de proceso y cambio. Hola Nuria, pues me encanta esa introducción porque habla de ese proceso de transformación. Estabas hablando de Plutón. Plutón es el que nos invita a regenerarnos, a reinventarnos. Tiene que ver con la resiliencia, esa capacidad que tenemos para poder salir de las crisis y ser mejores. Y esa es la energía del Plutón directo. Sí, estabas hablando de un momento energético y es cuando la energía planetaria va a cambiar de curso. Hemos hablado de los planetas retrógrados, de los planetas directos y ahorita Plutón está estacionario. ¿Qué significa que una energía esté estacionaria? Que se ubica en un momento en el cual va a cambiar de dirección. Y de eso era de lo que estabas hablando. Ese cambio de dirección que implica en términos prácticos. En términos prácticos es lo que tú estabas hablando. Salen a la luz cosas que yo no quiero ver. Salen a la luz aspectos que no revisé, que no he transformado. Porque lo hemos hablado otras veces. Plutón duró 21 años en Capricornio. En noviembre entró a Acuario. Soltó la estrategia de los pasados 21 años, donde todo era seguro, donde todo era estable, donde todo jugaba a tener una aparente estabilidad. Y nos va a invitar durante 19 años, 20 años, a innovar, a cambiar, a ser resilientes. ¿Pero desde dónde? Desde el cambio de paradigmas. ¿Sí? Lo interesante de Plutón en este momento, profe, es justamente que aunque entró en noviembre, es decir, ya vamos para un año con la influencia de Plutón ahí jugando, justo en este mes y hasta mayo del próximo año, que parece que va a ser un mes tremendamente movido, entra directo, está estacionario ahora y nos está obligando a bajar al infierno, porque cuando hablamos de verdades que aparecen, se van a saber las cosas, por lo general pensamos en lo que los otros nos ocultan, ¿no? Somos muy dados a mirar eh, cómo está la cosa afuera, pero se nos olvida que la primera revisión tiene que ser interior. Y este momento es el momento de mírate tú para que veas qué es lo que no has querido decirte. Claro, es que empieza desde el origen del descubrimiento para el ser humano de Plutón. ¿Cómo llegó a la conciencia colectiva en la antigüedad? El ser humano solo podía ver 7 cuerpos celestes, lo que podía observar a través de la vista.
cuando Plutón aparece en la conciencia de la humanidad, tiene que ver con un experimento científico donde por un error se generan unas bacterias y aparece eh, la manera de sanar a la humanidad. Entonces, cuando en 1921 aparece Plutón, la ciencia descubre cosas ocultas. Y es lo que tú estás narrando. Fíjate que la entrada de Plutón a la conciencia humana es saque de lo profundo lo que no es consciente, transfórmese, ¿sí? Entonces, la aparición de Plutón a nivel científico se da también con procesos de transformación, no solo en la ciencia, sino en la cultura y en el ser humano. Plutón es una octava superior en la conciencia del ser humano. Entonces, eso que nos narras, que ahorita está directo y se va a poner retrógrado y va a ir avanzando, es vaya y reflexione qué cambios tiene que hacer Es una octava superior, en este caso, de conciencia y de conciencia personal. sobre acciones, porque acuérdate que Urano, Neptuno y Plutón, que rigen la ley del 7, ¿sí? Son octavas superiores de ciertas cosas que manejamos los seres humanos, que es Urano, Neptuno y Plutón. Urano es el sistema nervioso, Neptuno es la mística y Plutón es la resiliencia, ¿cierto? Pero tenemos a Venus, que es el afecto, y a Marte, que es la determinación, ¿sí? Son octavas superiores de conciencia, Ok, de nuestra profe, manera de amar y en nuestra manera de actuar. eso justamente iba a preguntar. Se convierte el sistema nervioso en la emoción, lo que sentimos en el cuerpo, así que nos llama a hacer una conexión con el cuerpo, que es a lo que nos referimos cuando hablamos del vehículo físico, esto que es lo que nos sirve para andar por el mundo. Al creer el tema del amor no es solamente el amor hacia afuera, porque además estamos condicionados a pensar que cuando hablamos del amor, el amor es hacia el exterior y el primer amor somos nosotros mismos y no nos damos el afecto que realmente merecemos y nos hablamos muy duro, muy duro, muy duro y nos decimos a nosotros mismos cosas que jamás seríamos capaces de decirles a nuestros mejores amigos, a nuestros hijos, a los seres que más queremos. Ni a nuestro perro lo tratamos tan mal como nos tratamos nosotros mismos. Y hablar de la resiliencia es justamente tener esa capacidad de mirarse, reconocer todo eso que no he hecho conmigo, que no me he dado, que me he restringido y levantarme desde ahí. Es decir, acepto que me he equivocado, muero a esto, muero al daño que yo me he hecho de manera consciente o inconsciente, me recojo, correspondo a mi autosanación, porque eso hace parte de sanar, y vuelvo a nacer. Exactamente, es que fíjate que Plutón a través de todos los mitos es bellísimo porque siempre nos habla del renacimiento, de una u otra manera. Plutón tiene que ver mucho con la casa 8 a nivel astrológico o el área 8 y es el área de las crisis, es el área de las muertes y del renacimiento. Entonces no importa la cultura que tú explores, Plutón siempre nos recuerda que hay que morir y para volver a renacer.
Justamente ese era el mito que estábamos mirando, profe, el mito sumerio de Inanna y Ereshkigal, que para hacerles corto el cuento a los amigos reflexivos, corresponde y tiene cierto nivel de parecido al mito de Perséfone y Deméter. Solamente que en este caso, Inanna, que es hermana de Ereshkigal, quien es la reina del infierno, acude al inframundo a cuidar a su hermana porque la oye llorar su viudez, pero su hermana le manda un sirviente y le dice que tiene que pasar 7 puertas, pero en cada una de las puertas tiene que quitarse una prenda de ropa hasta llegar completamente desnuda ante su trono. Ella se arrodilla ante su hermana. Cuando está completamente desnuda, su hermana la mata. Ya ella y Nana ha hecho unos arreglos previos y el dios de la tierra, que es también el dios de la sabiduría, se da cuenta de que efectivamente está faltando. Él se llama Enki y decide hacer un par de seres para que acompañen en su dolor a Ereshkigal. Y ahí esos seres le piden que devuelva el cuerpo de la difunta Inanna para poderlo resucitar. Luego ella manda al infierno a su esposo porque su esposo en la tierra ha estado muy feliz de fiesta, eh, pero en unas versiones la mamá y en otras versiones la hermana del esposo decide interceder por él. Él se llama Dumuzi y hacen un intercambio en el que están 6 meses Dumuzi en el infierno y 6 meses su hermana o su madre, dependiendo de la versión, en el infierno. Y eso se corresponde con las estaciones, que es algo muy similar a lo que ocurre en el mito de Perséfone raptada por Hades, a quien Demeter se va a donde Zeus, el rey de los dioses, a exigirle que la liberen o mata al mundo de hambre. Entonces se hace el acuerdo de los 6 meses de Perséfone en la tierra, 6 meses de Perséfone en el Hades. Es muy interesante. Claro, es que fíjate que en los dos mitos que estás hablando, tiene que ver con sacrificar mi propio ego, trabajar un proceso de transformación, de renacimiento, de resiliencia y de volver a empezar. Y esa es la humanidad. La humanidad pasa por esos procesos de resiliencia. Por eso, y lo hemos hablado en otros programas, Plutón puede durar 21 años, 20, 19. Ahorita en Acuario va a durar 19 años en Acuario. Y él está directo, está estacionario ahorita. Pero cuando entre de manera retrógrada, es reflexione sobre cuál debe ser su nueva realidad. Esa reflexión, profe, es linda porque pensemos en ciclos, nos están dando hasta mayo del próximo año para quitarnos las vestiduras y entrar desnudos en el infierno. Este es el momento de entrar en el infierno. Está empezando el otoño. En el hemisferio norte, nosotros ya tenemos temperaturas bajitas, ya el cielo está oscuro, ya la gente se empieza como a guardar un poco para mirar nuestra propia verdad, esa verdad que nos va a matar, a la que tenemos que morir. Esa es la función del infierno, ¿me entiendes? O sea, es que el mito de las estaciones, que no es mito porque es una realidad, o sea, 4 veces en el año, durante 3 meses, tenemos cambios de conciencia, porque no es lo mismo la primavera, el otoño, el verano y el invierno, porque trae movimientos energéticos y trae movimientos de conciencia, ¿sí? Cuando tú hablas de que en el invierno uno se recoge, se guarda, la naturaleza lo muestra con los animales. El que tiene que guardar comida para tener una época de encierro. El encierro es eso, es reflexiones sobre su vida y renazca.
Inclusive los mitos religiosos como los que pasan con el cristianismo, ese tema de la muerte de Jesús y del renacimiento tiene que ver mucho con todo esto. Es una acomodación para que la cultura del ser humano comprenda que hay etapas de crisis, de cierre y de renacimiento. Y pueden además los amigos reflexivos revisar qué es lo que está pasando, incluso en términos noticiosos, porque hay muchas cosas que se van a mover. Y una de los llamados interesantes que yo particularmente he sentido en este momento para todos como individuo tiene que ver con el dejar de vernos desde la separación, desde la dualidad, desde los malos y los buenos, que desde ahí también nace la misericordia y la compasión, y sobre todo la compasión con uno, porque quienes fueron víctimas alguna vez se convirtieron en victimarios y los papeles han ido cambiando. Es decir, en algún momento de la vida, todos históricamente, pueblos, posiciones ideológicas, posiciones políticas, hemos estado o como víctimas o como victimarios. Entonces hay que salirse de esa lógica y entender que los papeles rotan, que las cosas giran, que eso tiene que ver también con los ciclos y con el renacimiento, con la comprensión de que yo no soy una cosa u otra, sino que yo voy siendo y me voy transformando y soy yo la única o el único responsable de la evolución que quiera tener, no lo que ocurre afuera ni la interpretación que hay desde lo exterior. Que fíjate que tú estás hablando de algo muy hermoso que es cuál es la interpretación cultural o social de lo que vive cada pueblo y cada situación. Eso va cambiando en el tiempo, ¿sí? Si tú vas viendo lo que en ciertas épocas era verdad, después se convierte en algo relativo, ¿sí? Y, y nosotros tenemos que ver que la humanidad para que avance, volvemos al ejemplo de Acuario, la energía de Acuario es disruptiva. Tú empezaste hablando de Urano, del sistema nervioso. Si no estuviera la energía de Acuario en nuestra vida, no habría cambios, no habría transformaciones, no habría crecimientos, porque la energía de Acuario, lo hemos hablado en otros momentos, es como el pequeño adolescente que todo lo quiere cambiar porque sí, porque su manera de ver el mundo es otra y porque tiene que ir en contra de las reglas de los mayores, de lo establecido, porque es la manera como la humanidad cambia. Fíjense que hemos hablado de que Plutón duró en Capricornio 21 años. Jugamos a tener estabilidad, jugamos a tener empleo, jugamos a tener seguridad, pero eso acabó en noviembre del año pasado. Que vienen cambios y no son poquitos, ni van a ser fáciles. Durante 19 años nos van a invitar a reinventarnos, a ser Claro, resilientes. claro, y es que justamente siendo Plutón el planeta de la profundidad, de la transformación y de la crisis, ahora que está directo, nos va a tener hasta mayo mirando nuestras propias verdades, o sea, sacando nuestro ropaje, que es nuestra adaptación a ese mundo de supuesta estabilidad, nos está obligando a quitárnoslo y nos va a tener hasta octubre 15 del 2044, profe, que fue la cuenta que hicimos, generando modificaciones, cambios y adaptaciones para vivir en un paradigma completamente nuevo, porque tenemos a Urano que nos está también
generando un montón de modificaciones y ese es el que tiene que ver justamente con esa capacidad de transformación mezclado con esta posición de Plutón, mejor dicho, es quítese las antiguas vestiduras, entre al infierno, pero no se quede como el acompañante del diablo, no se quede como los dos muñequitos del diablo, sino negocie su cadáver, entre en la putrefacción, que lo hablábamos Ujú. en alquimia, que para los amigos reflexivos que quieran el video de qué es la putrefacción en alquimia lo tenemos aquí entre los primeros capítulos, y renazca, porque cuando usted se pudre, cuando un cuerpo se pudre, realmente se convierte en abono para nuevas cosas, ¿no? Claro, es que, a ver, tenemos un mal concepto de lo que es la muerte, porque la muerte es un estadio para comprender que hay una transformación tanto de la energía de la materia como de nuestros mismos estados de conciencia. Cuando tú entras a un periodo de crisis, entras a un periodo de morir a lo anterior y renacer a nuevas comprensiones. Y esa es la realidad del ser humano. Eso no lo podríamos hacer sin el amigo Plutón. El amigo Plutón es el efecto termita. Lo que toca lo desintegra. Así aparentemente está perfecto. No vuelve a ser lo mismo. Pero eso es genial, porque finalmente es lo que nos obliga, a ver, no se trata de empezar de cero, que yo creo que es un concepto muy importante, no se trata de lo voy a perder todo, no lo vas a perder, o sea, realmente no perdemos nada. Hemos generado un estado de conciencia, hemos aprendido cosas, hemos hecho un trabajo con nosotros mismos, pero desde eso que hemos aprendido, ahora tenemos que construir. Ya no voy a cometer los errores del pasado, ya no voy a volver a hacer las tonterías que alguna vez pensé que funcionaban. Ya me di cuenta de que no, ya no voy a renunciar a cosas a las que definitivamente no debí renunciar, ni me voy a poner en pruebas o en situaciones que vayan en contra de mi integridad personal, y eso tiene que ver con los verdaderos deseos de mi alma, por ejemplo, que ahora hay mucho debate en relación con eso, porque cada vez que uno le dice a alguien qué es lo que usted de verdad quiere, no, es que yo quisiera ser cantante porque es lo que mi alma me dicta, pero la, el contexto me dice que yo tengo que conseguirme un trabajo de oficina en donde yo esté de 8 a 5 para poderme ganar el dinero, y todo nos está llevando hacia una verdad distinta. Lo que pasa es que la coherencia es un estado de conciencia. Entonces, porque tú vives en un medio aparente que te invita a vivir lo que no es importante para aprender. Sí, la cotidianidad es un estado de ignorancia, por lo general, porque nos invitan a que tenemos que tener dinero, tenemos que tener reconocimiento social, tenemos que tener cosas aparentes para demostrar que somos. Y ese es el estado de ignorancia del cual tenemos que volver a nacer para ser plenos. O sea, Nuria no es importante por lo que tenga, sino por lo que es. Eso es lo Claro, importante. y además la conexión con lo divino termina dándole a uno los recursos de lo que uno necesita para poder hacer la tarea en la tierra. Entonces, esa sensación de escasez y de pobreza, que es un temor constante que tenemos todos, es lo que nos obliga, por ejemplo, a permanecer en espacios que nos lastiman, en trabajos que nos hacen daño, al lado de parejas que no son lo mejor para la vida, porque nos da miedo salir de ahí, nos da miedo renunciar a lo conocido. Y la verdad, lo que pasa es que
cuando al fin se alinea el, el deseo del alma, el llamado real del alma, con la coherencia y se empieza a trabajar, a vivir en ese sentido, las cosas aparecen. Hay que dar un paso, hay que ser valiente, hay que quitarse la ropa para poder morir. Es que nos da miedo renunciar, profe. A la gente le da miedo perder. Y vuelvo y digo, me incluyo porque yo soy gente también, pero es que el temor a me voy a quedar sin trabajo, si renuncio me voy a quedar sin plata, si cambio este comportamiento, porque incluso tiene que ver con comportamientos, me voy a quedar sin amigos, porque si les digo que ya no me voy de fiesta a tomar con ellos, entonces me voy a quedar sola y hago cosas que no me gustan para poder encajar. Si termino con este matrimonio o con esta relación, pues voy a quedarme sola porque realmente mi vida social y mi círculo social está solamente ligada a este personaje. O incluso si consigo pareja ahora después de tantos años, ¿qué van a decir de mí? Si yo ya soy una mujer autónoma, libre, yo ya tengo tantos divorcios encima, yo ya saqué mis hijos adelante, ya sufrí, todo el mundo sabe quién soy yo por mí misma, yo, porque voy a conseguirme a alguien, aunque por dentro lo quiera. Y eso tiene que ver con la capacidad de soltar. Y creo que este Plutón lo que nos dice es, suelta y confíe. Usted está Porque, amarrado a una bola de basura en el océano, suéltela, suéltela. porque es que necesitamos vivir la experiencia para cometer el error y corregir. O sea, Exacto, todo lo que necesitamos en la vida es comprender que cada cosa que nos pasa es un regalo de conciencia. Entonces no pasa lo que tú quieres, pasa lo que tú necesitas. Lo que tú quieres está desde el ego, lo que tú necesitas está desde la comprensión. claro. Yo, profe, diría que la reflexión y el llamado para los amigos reflexivos hoy es, de verdad aprovechen este momento para ser sinceros con ustedes mismos. Es decir, no se trata de decir una verdad hacia afuera, sino de escucharse uno mismo, recordar qué es lo que de verdad quiero, reconocerlo, aceptar que para sentirme pleno seguramente tengo que hacer renuncias, que abrir espacio, porque no se trata de perder cosas, se trata de abrir espacio para que lleguen cosas nuevas y empezar a operar en consecuencia. Al final, la felicidad es un estado personal que yo construyo desde la plenitud. Y si quiero que me lleguen cosas nuevas, pues tengo que soltar. Y yo tengo las manos llenas, los brazos llenos con cosas, pues no voy a poder recibir nada nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas de la metáfora de la taza de té? Lo hemos hablado en otros programas. Tú no puedes permitir que entren cosas nuevas si la taza está llena, ¿sí? En un programa hablamos mucho del tema de comprender que para poder abrir mi mente necesito desocupar mis creencias. Esa es la metáfora de la taza de té. Sí, Correcto. si yo quiero ver nuevas perspectivas en la vida, tengo que vaciar esa taza de té. Tengo que permitir que entren nuevas comprensiones, nuevas maneras de ver la vida, de poderme sentar a hablar con alguien contigo y no es solo pensar en lo que yo veo, es estar atento a lo como tú lo ves. Y eso es resiliencia. Pues, profe, me parece que este Plutón nos ha permitido hacer un programa absolutamente del corazón
y de la revelación. Así que, ¿cuál sería el llamado ya para despedir a nuestros amigos reflexivos justo cuando este Plutón está directo y a punto de entrar en Escorpio, del cual es regente? Renacer no es morirse, es reinventarse. Y listo. ¿Qué más querían? Pues amigos reflexivos, ahí lo tienen. Digiéranlo, disfrútenlo, desnúdense y vivan. Acuérdense de que el universo no tiene marca registrada y de que aquí vinimos a tomar agüita y ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio. Nos vemos en el siguiente capítulo de Reflexiones Astrológicas.